Bueno, probablemente algunos ahorita están chamuscándose, ¿verdad? Ustedes en el puerto. Yo ya casi que tengo ese color, o sea que no tengo necesidad de ir al puerto. Prácticamente ya mi bronceado es natural. Pero básicamente, el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema especial y el nombre del tema es Jesús, la máxima expresión de amor. ¿Cuántos quieren que el día de hoy Dios les hable a sus vidas? Amén, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar el día de hoy en tu casa. Te pido, Padre, que en esta noche seas tú el que hable a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue hacia donde el ser humano no puede llegar, Señor. Que la palabra que ya decidiste que fuera dada el día de hoy impacte corazones, Señor. Y que la palabra de Dios no regrese vacía, Señor. Toma tu lugar en esta noche, Señor. Hoy celebramos, Señor, que tú no te quedaste en la tumba, Señor, sino que resucitaste, Señor, y gracias a ello es que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pues ese color bronceado que usted mira en mí es el resultado de una herencia. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos de que nosotros podemos tener una herencia económica? Podemos tener una herencia física. Dentro de la herencia física está el color de piel, ¿verdad ustedes? En lo personal, yo heredé el color de piel de mi papá y los colochos de mi mamá, el temperamento de mi mamá y muchas otras cosas de mi mamá. O sea que casi soy perfecto físicamente porque me parezco a una mujer, ¿verdad ustedes? Entonces, todos tenemos una herencia física, ¿sí? Pero también dentro de esa herencia, biológicamente está comprobado de que nosotros podemos heredar también algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia, que es una enfermedad mental que se caracteriza por tener alucinaciones, entre otras acciones que pueda tener esa persona. Entonces, espiritualmente, también nosotros podemos heredar algo de nuestros padres. Así como lo físico, así como una enfermedad, también podemos heredar espiritualmente. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de una herencia espiritual que nos dejó Adán y Eva. Adán y Eva, cuando pecaron, nos heredaron un virus, ¿sí? Por ejemplo, el SIDA es una enfermedad que puede ser heredada a sus hijos. Es decir, esa persona no tuvo necesidad de cometer algún pecado específicamente para heredar esa enfermedad. Simplemente el hecho de haber nacido de una mujer que tiene el SIDA ya estuvo para que el niño pudiera adquirir esta enfermedad llamada SIDA, ¿sí? Desde bebés ya pueden tener esa enfermedad. Y todos nosotros heredamos un virus que se llama pecado. Ese pecado lo heredamos automáticamente al nacer, independientemente si nací en Inglaterra, en Francia o en Guatemala. Yo adquirí ese virus llamado pecado. Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos la necesidad de Jesús en nuestras vidas derivado a ese virus, porque nosotros lo adquirimos. Lamentablemente es una herencia que Adán y Eva nos dejó, de tal forma que para yo poder ser salvo, yo no necesito ser bueno, tener buenas acciones para obtener la salvación, porque mis buenas acciones sin Cristo son como trapos inmundos delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso fue necesario de que Jesús en la cruz del Calvario viniera a darnos lo que es un antídoto. Ese antídoto, por medio de la sangre de Cristo, a través de ese antídoto nosotros podemos alcanzar lo que es la salvación, algo que ningún ser humano podía lograr con sus propias fuerzas. Entonces, quiero que por favor me acompañen al primer versículo, que es Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. El día de hoy voy a hablar de 5 características del amor de Dios. Dios me mostró su amor, en primer lugar, porque decidió amarme
aun cuando era ilógico hacerlo. ¿Sí? Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Para los que están anotando, vamos a leer también Romanos 5, 8 y 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte con su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay algo que me impacta de Jesús. Era ilógico que Él me amara a mí. Yo no lo merecía. ¿O cuántos merecían que Dios los amara? Yo no merecía que Él me amara. Yo era su enemigo. Es como que, por ejemplo, un sirio muriera por un judío, por ejemplo. No lo merecía, por ejemplo. Entonces, yo me imagino ese momento en que cuando Adán y Eva estaban pecando, viene Dios y por amor y por misericordia, viene y dice: ellos necesitan salvación, pero no lo van a poder lograr en sus propias fuerzas. Y yo me imagino en el cielo todos los ángeles, todos los arcángeles, quizás diciendo: yo quiero morir. Y de repente Dios diciendo: no. Imagínense, Dios no mandó un querubín, no mandó un ángel, sino mandó lo más preciado que Él tenía en ese momento. Mandó a su Hijo Jesús. En el momento en el que nosotros no podíamos acceso a Dios, viene Él y decide voluntariamente morir por nosotros. Es ilógico que un enemigo muera por una persona específicamente. Es ilógico, porque nosotros éramos enemigos de Dios a partir del momento en que nosotros le fallamos a Dios, pecado. Es decir, que el arrepentimiento que necesita un universitario, que no baila, que no toma, que no fuma, es el mismo arrepentimiento que necesita una persona que se droga, por ejemplo. Entonces, por esa razón es que no es suficiente nuestras buenas acciones para ir al cielo. Es necesario que nosotros recibamos a Cristo Jesús en nuestras vidas para que Él se glorifique en nosotros. Quiero que por favor leamos ahora Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así de la siguiente manera: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él renunció a sus privilegios divinos para poder venir y morir por ti y por mí. Jesús no tenía la obligación de venir a morir por ti ni por mí. Él lo hizo voluntariamente. Tampoco a Él lo obligaron, como cuando nos mandan a comprar tortillas. ¿Van a traer las tortillas, mijo? La otra vez yo. Jesús, en obediencia, aceptó el reto y renunció a sus poderes divinos. Muchos pensamos de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo con sus poderes divinos, pero Él lo hizo como ser humano. ¿Cuántos se cansan? Aquí, que levanten la mano. ¿Cuántos se enferman? Pues en ese cuerpo con debilidades,
Cristo vino a morir por nosotros. Y eso me sorprende porque Él me amó tanto que no le importó dejar su trono para venir a morir por mí en una cruz. Entonces Dios muestra su amor también renunciando a sus privilegios divinos. Él soportó humillaciones. ¿Cuántos han visto acá la película de la Pasión de Cristo? Que levanten la mano. ¿Cuántos han llorado con esa película? Es imposible ser indiferente ante esa película, ¿verdad ustedes? Hay momentos en los que yo, cuando me acostumbro a venir a la iglesia, cuando siento que no estoy sintiendo la presencia de Dios de la misma manera, me gusta recordar cuando Cristo murió por mí y pongo la película. Y es inevitable no sentir la presencia de Dios en ese momento. Hay una escena específicamente que es una de las que más me conmueve, y es cuando a Él lo están azotando. Él recuerda cuando Él es un niño pequeño y Él va corriendo y se cae, ¿sí? Y cuando se cae, en la escena se puede ver cuando María va corriendo y lo levanta y le dice a Jesús, estando pequeño, tu mamá aquí está contigo. Y efectivamente en la película se mira de que cuando él cae, cuando lo están azotando, llega la mamá, lo abraza y le dice, aquí está tu mamá contigo. Y hay un momento en que uno dice, ¿en qué estaba pensando Jesús en ese momento? Y saben una cosa, en ese momento, cuando Jesús estaba siendo azotado, Él estaba pensando en Sammy, Él estaba pensando en Norvin, Él estaba pensando en hermana Miriam, Él estaba pensando en mí. Y no hay nada más hermoso. Si esa película pudiera reflejarme a mí en momentos más difíciles que yo he pasado y que usted ha pasado, yo digo, si Dios dio lo más preciado, que es su Hijo Jesucristo, no importa los problemas que yo esté pasando en este momento, porque si Él fue capaz de dar algo tan importante como Jesús, ¿cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Él no es indiferente a tus problemas, porque Él también lloró. A Él también le dolió todo lo que le pasó. Y quizás cuando alguien nos dice, Cristo te ama, pareciera que ya es una frase repetitiva y que no tiene ningún efecto emocionalmente en nuestras vidas, como cuando alguien que te gusta a ti o cuando usted se enamoró de su esposa te decía, mira, aquella chica dice que le gustas. En ese momento es imposible no sentir algo emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando te dicen Cristo te ama? ¿Será que significa lo mismo? Y saben, muchas veces no hemos sentido lo mismo porque no hemos entendido, no hemos dimensionado, no hemos estado conscientes del efecto que tuvo que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Él soportó humillaciones, escupidas, burlas. En la Biblia también habla acerca de cuando Jesús dice, yo podría traer legiones de ángeles para que me vengan a defender. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios no lo hizo. Otra forma en que Dios demuestra su amor para con nosotros es de que Él no cometió ningún pecado. Quiero que leamos Hebreos 4:15 y se los voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:15 dice de la siguiente manera: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Yo me imagino cuando Cristo estaba muriendo en los cielos, espiritualmente, y del lado del enemigo, yo me imagino que estaban a la expectativa de Jesús, si iba a pecar o no. ¿Sabe qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Usted y yo no existiéramos en este momento. Si Jesús, cuando lo estaban azotando y le estaban pegando, Él hubiera reaccionado de una manera diferente,
Si Jesús en la cruz del Calvario no hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento nosotros dejamos de existir. No hubiéramos tenido la oportunidad de conocer a nuestra familia, no tuviéramos la oportunidad de estar acá en Palabra Fiel. Yo bendigo este lugar, Palabra Fiel, ustedes, porque definitivamente aquí he encontrado yo un refugio en la presencia de Dios. Cuando uno viene a este lugar, si algo se caracteriza, si algo me encanta de este lugar, más que todo lo que pueden visualizar nuestros ojos, algo que disfruto mucho yo de este lugar es la presencia de Dios. La presencia de Dios, ustedes, predique quien predique acá en este altar, Dios se manifiesta porque Él está acá. Y no es la persona que está acá arriba la que te está hablando, sino es el Espíritu Santo. Cante quien cante, la presencia de Dios se manifiesta. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Antes nosotros no podíamos tener acceso. En el Antiguo Testamento la gente no podía tener acceso a hablar con Dios tan libremente como nosotros lo hacemos actualmente. En el pasado el pueblo tenía algo que se llama un sacerdote, y ese sacerdote era el que representaba al pueblo delante de la presencia del Señor. Y ese sacerdote tenía que estar bien delante de la presencia de Dios, porque si estaba mal delante de la presencia de Dios, ese sacerdote moría. Entonces lo que hacían en el pasado era que les colocaban una especie como de lazos, porque ellos se metían al lugar santísimo. Entonces, si esta persona estaba mal delante de la presencia de Dios, entonces esa persona automáticamente moría. ¿Y cómo sabían si había muerto? Por medio de unas campanitas. Si esas campanitas dejaban de sonar, era porque ese sacerdote había muerto. Entonces, como nadie se podía meter a la presencia de Dios, lo que hacían era sacarlo. Y así era la forma en que se comunicaban con Dios, por medio de un sacerdote. Ahora tú lo puedes hacer desde tu cuarto. Lo puedes hacer aquí en la iglesia. ¿Todo por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. No va a existir aquello de que en tu próxima llamada, en tu próxima oración, tu saldo es insuficiente para tu próxima oración. Dios, Jesús, siempre va a tener tiempo para nosotros. Otra forma en que Dios muestra su amor es que Él entregó voluntariamente su vida. A Jesús no le quitaron la vida, Jesús la entregó voluntariamente. ¿Y saben por qué no le quitaron la vida? Porque si Él hubiera querido, todos se mueren en ese momento cuando lo estaban latigando. Entonces, quiero que por favor vayamos a San Juan 3:16, que creo que la mayoría, algunos ya se lo saben de memoria. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ese de tal manera hace la diferencia. De tal manera te amó. Eres tan importante para Jesús. En una ocasión me impactó bastante la historia que nos contaba el hermano Herbert el domingo pasado. Y parte de esa historia era que él dice que cuando era niño, dice que había un profesor que él tenía, que le gustaba borrar el pizarrón de esta manera. Y cuando borraba, le gustaba hacer preguntas. Entonces dice que le dijo: Herbert, a ver, tal pregunta. Y entonces él no contestó. Entonces, mientras el profesor estaba borrando, dice que agarró a esta persona al no contestar, hermano Herbert, la pregunta. Dice que le tiró la almohadilla a la cara. Dice que le dejó blanca la cara, derivado a ese almohadillazo. Y a mí me pegó mucho porque, digo, qué humillación en ese momento. Porque dice que le dijo: mire pues Herbert, hay que ser feo pero no burro. Imagínense las palabras tan penetrantes que le dijeron a esta persona, que decía: no sé, ser feo y burro, decía él. Y crecer así con ese pensamiento de no ser inteligente. Y saben, en una ocasión Dios
provocó en mí sanidad emocional, porque creo que todos en determinado momento hemos vivido con complejos, de una u otra manera, porque de pequeños quizás las personas más importantes, nuestros padres, nuestros amigos, o una novia o un novio que te dejó, te dijo algo que hirió profundamente tu corazón. Y crecemos con complejos. Yo en determinado momento también crecí con esos complejos. Y en ministración, en una ocasión, recuerdo que cuando oraban por mí, la persona que oraba por mí me dijo: mira, déjate de ver como tú te miras. Déjate de ver como los demás te miran. Y empecéte a ver como Dios te mira a ti. Y yo eso te digo en esta noche. No eres lo que en un determinado momento tu papá o tu mamá te dijeron negativamente. No eres lo que ese profesor, no eres lo que ese maestro, no eres lo que tu exnovio o tu exnovia te hizo hace 80 años. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Dice que de tal manera te amó que dio a su hijo unigénito por ti. Entonces, déjate de ver como los demás te miran. Y si es necesario, si estás pensando en emprender un negocio, orale al Señor. No penses en que aquí en Guatemala no se puede. Con la ayuda de Dios todo se puede. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: Jesús murió por mí. Una pregunta: ¿y ahora qué? Yo siempre me he preguntado qué estaba pensando Dios en el momento en que estaba viendo a Jesús muriendo por nosotros. Y para comprender un poquito y mencionar lo que sentía Dios, yo me he preguntado: ¿qué haríamos nosotros si viéramos, para los que tienen hijos, qué harían ustedes o cómo reaccionarían si están viendo de que le están pegando a su hijo? ¿Cómo reaccionaríamos? Si ves en la calle que están pegándole a tu hermano, a tu mamá o a tu papá, ¿te pondrías a cantar un coro? ¿Te pondrías a cantar adoración en ese momento que le están pegando a un familiar tuyo? ¿O te enardecerías? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo me lo he preguntado. Y me lo he preguntado, ¿qué haría yo si le estuvieran haciendo algo a mi mamá o a mi hermana? Me podría quedar de brazos cruzados en ese momento. Entonces, viene a mi mente una canción que hice de Tale Roberto. Y en el coro, no lo voy a cantar por supuesto porque yo no tengo ni la voz, pero él dice en el coro: Dios dice, yo no daría a mi hijo para morir por nadie. Tan solo de pensarlo, me desespero, dice. Mas tú, Señor, entregaste a tu hijo por amor a mí. O sea, nadie acá, considero yo, ni incluyéndome, podríamos dar a nuestros hijos para que muera por una persona buena, mucho menos por alguien, por un abusador sexual, mucho menos por alguien que mató a algún familiar. Pero Dios, de verdad yo admiro bastante. Dios no tiene amor. Él es la esencia del amor. No es lo mismo tener que ser. Y definitivamente que para poder amar a los demás es necesario tener a Cristo en nuestro corazón. Imagínense ese momento de estar Dios viendo a Jesús siendo azotado, teniendo la capacidad Dios de mandar legiones para defender a su hijo Jesús y no hacerlo, tener el dominio propio para decir no. Por amor a José, por amor a Cindy, no lo voy a hacer. ¿Y saben qué me impresiona más? Que él se arriesgó, Jesús se arriesgó a dejar su trono antes que vivir una vida sin ti. Él prefirió bajar acá, hacerse como yo, antes que vivir sin nosotros. Entonces Jesús murió por mí, ¿y ahora qué? Dice la palabra en San Juan 1:11, 12. Por favor, quiero que me acompañen. A ver, ¿cuántos están estudiando en la universidad? Que levanten la mano.
Felicidades. ¿Cuántos están estudiando alguna especialidad o algún diplomado en el INTECAP? Que levanten la mano. ¿Cuántos están en diversificado? Que levanten la mano. ¿Cuántos están en básicos? Que levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos están en primaria? ¿Cuántos ya se graduaron de la universidad? Que levanten la mano. Felicidades. Para obtener un título, yo actualmente soy perito contador, y qué emocionante es recibir ese título, ustedes, ¿sí? Uno ese día se pone el mejor traje, se baña, ese día uno hace el mejor esfuerzo para estar en la foto por obtener un título. Igual uno va a la universidad por obtener un título con el objetivo de tener una mejor parte salarial, de tener algo mejor para darle a sus hijos, ¿sí? Y qué rico es tener ese título. Imagínense ese título que diga licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿vale? O que diga contador público y auditor. Pero realmente eso no nos define a nosotros. Qué bueno si ya lo lograste o si estás luchando por ello. Pero hay un título que en lo personal yo me cuento, hay un título que nosotros hemos menospreciado. Y es un título, el título se llama ser hijo de Dios. Algunos piensan, ¿ustedes qué creen? ¿Todos somos hijos de Dios, sí o no? ¿Todos somos hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. ¿Y quién lo dice? Yo, no. Lo dice la Biblia. Y vamos a ver, ¿y quiénes serán hijos de Dios? ¿Será que lo determina una religión específicamente? ¿Será que lo definen mis acciones? ¿O qué definirá si soy hijo de Dios o no? ¿Será que define que yo no me pierda ni un culto dentro de la iglesia? ¿Qué lo define? Ahorita lo vamos a ver en este versículo. Dice San Juan 1, 11, 12. Y aquí está el requisito para ser hijo de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está el requisito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser hijo de Dios según la palabra de Dios? Recibir a Jesús y creer en el nombre de Él. O sea que no lo define una religión específicamente. O sea que yo puedo venir a la iglesia, tener privilegios dentro de la iglesia, ser líder, ser un excelente diácono, ser un excelente músico, ser un excelente supervisor, ser un excelente coordinador. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, realmente, a mí me asusta un versículo de la Biblia. Y siempre me confronto con ese versículo. Hay un versículo que dice, Señor, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios. Parafraseado. Y él que les dijo, no os conozco, hacedores de maldad. O sea, a mí me impresiona bastante, porque mi servicio a Dios no sustituye mi intimidad con Dios. ¿En qué momento mi servicio a Dios se volvió más importante que Jesús? ¿En qué momento venir a la iglesia se convirtió en más importante que pasar tiempos de intimidad con Jesús? En esta Semana Santa, ¿en qué momento se volvió más importante ir a pasear, comer torrejas, comer pescado, ir al puerto, ir a chamuscarme, que yo ya no lo necesito? Pero ¿en qué momento se volvió más importante la rutina que Jesús? ¿En qué momento dejó de ser importante Jesús? En el grupo, en la iglesia. ¿En qué momento se volvió más importante predicar que pasar esos tiempos en intimidad con Jesús? Porque dice, muchos echarán fuera demonios, pero él dice, yo no los conozco. O sea que mis dones son un regalo de Dios, no son el resultado de que yo tengo intimidad con Dios. El resultado de que yo tenga intimidad con Dios se llama fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. Ahí podemos encontrar nosotros fruto del Espíritu Santo. Y uno de ese, y un derivado del fruto del Espíritu Santo es el amor. Perdonar cuando te ofenden. Perdonar
Yo no sé si algunos han vivido con su papá, pero creo que muchos hemos sido dañados en el área emocional con nuestros papás. Hay alguien acá que necesita perdonar a su papá y que tal vez no lo ha hecho. Eso es un fruto cuando yo logro sanar una herida emocional, cuando yo logro restaurar a través de Cristo una relación que estaba rota. Jesús ha llegado a mi vida. No se trata de cuántos privilegios tengas dentro de la iglesia, se trata de cuántas veces has perdonado a tu hermano. No es posible que vengamos a la iglesia y nosotros estemos divididos por competencias, por saber quién es el mejor líder, quién es el mejor músico, y que yo no puedo voltear a ver a tal o X persona porque no me cae bien. Eso no puede existir en la iglesia. En la iglesia el fruto es el amor. El amor, aun cuando te han lastimado, aun cuando tal vez no has recibido esa palmadita de decir, qué buen trabajo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque lo que nosotros hacemos es para Dios. ¿Sí? Nosotros no le hacemos un favor al pastor, nosotros no le hacemos un favor a los coordinadores, nosotros lo hacemos porque amamos a Dios, porque estamos apasionados por Él, porque me importa lo que Jesús hizo, porque a mí no me va a dar igual lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Fue demasiado valioso como para desperdiciarlo en odiar a una persona. Y si es Viernes Santo, hoy 30 de marzo, y no has perdonado a tu papá o a tu mamá, yo te reto, no se trata de sentirlo. Dios no sintió perdonarnos, Dios decidió perdonarnos, porque dice que Él decidió amarnos aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el mayor título que nosotros podemos tener se llama ser hijos de Dios. ¿Será que somos hijos de Dios? Recuerden que no soy un auto por estar debajo de un car wash. No soy un cristiano solo por venir a una iglesia. No soy hijo de Dios solo por venir a una iglesia. Lo que me hace hijo de Dios es lo que dice San Juan 1, del 11 al 12. Verdaderamente yo voy a tener la solvencia para presentarme delante de Dios en ese día. Otro beneficio de que Jesús haya muerto por nosotros es lo que dice Romanos 8:1. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Otro beneficio es que puedo ser libre del pecado. Les voy a leer Romanos 8:2 al 3. Y dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado tenía sobre nosotros. O sea que ahora nosotros no podemos decir, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de consumir marihuana, yo no puedo decir, yo no puedo dejar de consumir pornografía, yo no puedo decir, yo no puedo serle fiel a mi esposa, porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz, Él rompió con ese pecado. Si estás luchando con algo específicamente, quiero decirte, sí se puede, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Una última pregunta. Si ustedes y yo hubiéramos estado en ese momento en que a Jesús lo estaban matando, ¿será que hubiéramos tenido la capacidad de agarrar una piedra y lanzársela? ¿Será que hubiéramos tenido la capacidad de escupirlo? ¿Será que hubiéramos tenido la capacidad de agarrar un palo y pegarle? ¿Será que hubiéramos tenido la capacidad de burlarnos de él, así como lo hicieron los romanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubiéramos tenido la capacidad de hacer eso?
Yo me lo he preguntado muchas veces. Y no sé si Alison, tenemos el video. Y es una pregunta que yo me he hecho también a mí mismo. Y hay una canción que me recuerda de que realmente sí estuvimos ahí. Y que realmente no fueron los romanos los que mataron a Jesús. Fui yo. Porque gracias a mis pecados es que Él tuvo la necesidad de venir a morir por mí. Entonces, no sé si por favor los hermanos diáconos serían tan amables de ayudarnos con la luz, por favor, y el sonido. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba
de que Él murió por nosotros. ¿Saben? Con esto quiero finalizar. Yo no sé aquí cuántos en determinado momento le hemos fallado al Señor. Creo que muchas veces. En una de esas tantas veces que uno le falla al Señor, yo recuerdo una específicamente en la que yo me sentía tan repugnante delante de la presencia de Dios. Yo me sentía tan indigno, tal cual como soy. Y me recuerdo de que le fallé al Señor en determinada área de mi vida. Y me recuerdo que yo sentía de que no iba a encontrar una solución. Ese día lloré amargamente. Yo no sé, quizás sentí lo que tal vez Pedro o Judas pudieron haber sentido. Y en ese momento me recuerdo que yo busqué ayuda acá en la iglesia. Y me recuerdo que cuando hablaba con esta persona, yo le decía, yo no merezco el perdón de Dios. Y empecé a decirle, yo hice esto tan mal, tan repugnante, porque decía, ala Dios, yo de esto ya no salgo. Yo no tengo perdón tuyo. Y me recuerdo que esta persona me escuchó y me escuchó. Yo ni pronunciar las palabras podía. Y saben, en ese momento, realmente, la forma en que le fue al Señor fue muy grande. ¿Y saben qué recibí a cambio? Recibí el perdón de Dios. Yo no lo merecía, de verdad, yo no lo merecía. Yo no sé cuántos se han sentido así. Yo no sé cuántos han venido acá a la iglesia pensando de que lo que hicieron ayer, que lo que hicieron antier, no tienen perdón. Y saben una cosa, sí hay perdón. ¿Y saben por qué? Gracias a ese sacrificio. Si ese sacrificio no hubiera existido, tú y yo no existiéramos en ese momento. Y si estoy yo aquí delante de ustedes, no es porque yo sea mejor que ustedes. Los que oyen la palabra de Dios, o los que predicamos la palabra de Dios, mejor dicho, no somos más que los que están escuchando la palabra de Dios. Todos fuimos comprados con la misma sangre. Yo no soy más importante porque esté acá arriba en este momento, ni usted es menos importante porque esté escuchándome. Todos fuimos comprados al mismo precio, la sangre de Cristo. ¿Por qué no se pone de pie? Y empieza a darle gracias al Señor. Empieza a decirle, gracias Jesús, porque cuando yo menos lo merecía, tú me amaste. Gracias Jesús por todas las veces que me has perdonado por el mismo pecado, porque siempre has tenido agenda para mí. Tú siempre has tenido tiempo para mí. Tú siempre has tenido tiempo para mí, Señor. Perdóname por todas las veces, Señor, que yo he creído que no he tenido tiempo para ti. Empieza a darle gracias al Señor. En sus propias palabras, no puedes ser indiferente ante lo que Jesús hizo por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, Señor.